Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Les saluda Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. Unas declaraciones del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, han desatado todo tipo de reacciones y también polémica en el exilio cubano. Hoy vamos a abordar a fondo este tema y también tocaremos otro tema que tiene que ver con las repercusiones migratorias al respecto. Ahora vamos a presentarle a ustedes primero las declaraciones del senador Marco Rubio. If a year later you're here on a refugee, but you're going back to Cuba 6 times, shouldn't you at least lose the refugee status? En una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, el senador Marco Rubio interrogó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre los cubanos que emigran a los Estados Unidos en calidad de refugiados, pero después viajan varias veces al año a Cuba. Refiriéndose a algunos cubanos que emigran a los Estados Unidos, Rubio dijo que, y cito sus palabras, una vez que estás aquí, se supone que estás aquí porque eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después estás aquí como refugiado, pero regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? A lo que el secretario Mayorkas dijo que el tema debería ser investigado. Rubio también preguntó por qué los cubanos que son aceptados en el país como refugiados lo que hacen y los hace elegibles para recibir una serie de ayudas que incluyen dinero y en efectivo y también cupones de alimentos y que de acuerdo con el senador compran artículos con los cupones y los llevan de regreso a Cuba o simplemente transfieren ese dinero en efectivo, dijo el senador Marco Rubio. Y ahora veamos la respuesta que le dio al senador Marco Rubio Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y uno de los líderes del exilio cubano. Mira, yo respeto a Marco Rubio y a todos los políticos de nosotros, pero yo me pregunto hasta cuándo se van a seguir acorralando a los cubanos. Ahora lo que se va a buscar con todo esto es que quiten la ley de ajuste cubano. Yo creo que sería un regalo para el régimen de Cuba. Respetuosamente le pido al senador que se dé cuenta de las consecuencias que tiene cualquier declaración cuando viene parte de nosotros. Él es cubano, él representa a los cubanos. Nosotros invitamos al senador Marco Rubio para que viniera aquí al programa, al Punto Florida, para hablar sobre el tema y no nos dieron una respuesta de su oficina. Ahora, con el ángulo de inmigración y qué impacto tendría esto en los cubanos y la ley de ajuste cubano, le damos la bienvenida al abogado experto en inmigración, José Guerrero. José, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo estás? Gracias, Ambrosio, nuevamente por la invitación. Un placer para estar aquí contigo. El placer es nuestro. Este es un tema que está en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de esto en la calle y ha provocado polémica. Mi pregunta: después de las declaraciones del senador Marco Rubio y la respuesta que dio Mayorkas sobre de que se iba a investigar esto, mi pregunta es, ¿qué podría venir ahora después que se haga una investigación? ¿Podrían comenzar a quitarle la residencia a ciertos cubanos y posiblemente hasta negarle la ciudadanía? Bueno, te digo que ya estamos viendo casos donde ciertos cubanos están llegando a aplicar a su ciudadanía, entonces se dan cuenta de que han viajado a Cuba, lo cuestionan y hemos visto casos donde le han negado la ciudadanía y los van a poner ahora en deportación. No me sorprendería si ahora vemos que hay más investigación, más cuestionamiento de estas personas que recibieron su residencia, que tenían el estatus de refugiados y viajaron a Cuba y ahora cuando van a aplicar a su ciudadanía lo cuestionan más de cuál fue el motivo de su viaje. Es posible que ahora investiguen mucho más a la hora de hacerse ciudadano o a la misma vez cuando regresan de su viaje y están entrando a los Estados Unidos. Y todavía no sabemos qué tan fuertes pueden ser las repercusiones, porque ya usted acaba de decir aquí que ya se han visto algunos casos. Así mismo es. Estas quejas del senador Rubio abarcan a todos los cubanos que entren aquí a los Estados Unidos o dependiendo del estatus que tengan una vez que entren, porque el senador mencionó la palabra refugiados.
Exactamente, él es muy específico y habla de los refugiados, ya sea que entraron con el estatus de refugiado o los que aplicaron asilo dentro de los Estados Unidos. Son personas que han dicho que han sido perseguidos en el pasado y que existe un miedo a ser perseguidos también en el futuro. Ellos sometieron una aplicación donde ellos afirmaron que si regresaban al país de origen podían ser perseguidos. Él se refiere específicamente a estas clases de inmigrantes que tienen el estatus de refugiado. Explíquenos sobre quién entra por la frontera, el que entró con un parol humanitario, ¿también caen bajo esta sombrilla? Todo el que entra por la frontera, anda buscando refugio. El que entra con un estatus de refugiado puede ser que aplicó, hay ciertos países que tú puedes entrar con estatus de refugiado y esto aplica para todas las nacionalidades, pero el senador fue muy específico y se dirigió directamente a los cubanos. Todos los que están en la frontera y todos los que están entrando y que apliquen asilo, entonces entran dentro de este grupo y son los que están a riesgo de, obviamente, que los cuestionen, los investiguen y hasta perder su residencia. ¿Puede el gobierno quitarle la ayuda y los beneficios a esos cubanos que después que entren, si regresan a Cuba una o varias veces al año? Mira, yo dudo que eso pase porque la ayuda se le da inicialmente, es un programa que data de los años 80, un programa para refugiados, para ayudarlos, y se da inicialmente cuando la persona llega. Estamos hablando de que la persona está yendo después del año, después que se hizo residente, a lo mejor va al año y medio, a los 2 años, es que está regresando a Cuba. Pero si el gobierno, obviamente, hace una investigación y se está abusando de este programa de ayuda, la respuesta es sí, ellos lo pudieran quitar, pero no lo creo porque está pasando después que la persona se hace residente. Esta polémica desató muchos rumores, José, sobre que ahora en diciembre ya iban a quitar la ley de ajuste cubano. Si usted puede, pues, explicarle a las personas, eso no es tan fácil y esos rumores, pues, causaron también pánico en la población, en el exilio cubano. Todo eso es falso. Hoy en día, lamentablemente, todo lo que vemos en las redes, nadie puede confiar. Hay que tener cuidado de dónde viene la noticia y porque aparezca en las redes no quiere decir que es noticia. Exactamente. Hay mucha gente, no sé por qué lo hacen, obviamente, que quiere mandar esta información incorrecta, pero quiero dejarlo muy claro. La ley de ajuste cubano no está en peligro en este momento. Quien está en peligro es aquel que aplicó asilo o entró como refugiado y ha regresado al país de origen. Escuchamos en la respuesta de Ramón Saúl Sánchez al senador Rubio que esto podría ayudar al régimen castrista, viniendo de un senador, me imagino yo. ¿Podría conducir esto a otros pasos para quitar la ley de ajuste cubano si es un senador de Estados Unidos quien está haciendo esta denuncia? No lo creo, es algo muy difícil de lograr. En un momento determinado se trató de quitar o eliminar la ley de ajuste cubano. Ahora bien, si se llegara a hacer una investigación a fondo de todo, de que sí se está abusando y que la ley de ajuste cubano también se está abusando de esta y que en realidad todo el mundo está regresando independientemente si son refugiados o no, entonces ellos tratarían, pero es muy difícil. No creo que llegue a ese punto. Las personas que entran aquí a los Estados Unidos con la reclamación de parol humanitario o la lotería de visas, ¿pueden regresar de visita a Cuba o no? Eso no tiene ningún problema. El que entra con una reclamación, el que entró con el parol humanitario, el que vino con la lotería de visa, en ningún lado ellos han dicho de que son refugiados y que se le está persiguiendo. El que entró con una reclamación fue porque tenía un familiar. Y el que le puso el parol humanitario, acordémonos que solamente puso cuáles son las razones. Aquí nadie está hablando de refugio. Es el que tiene ese estatus de refugiado. Ahora bien, el que entró y luego aplicó a un asilo, aunque lo cierre en la corte, Ambrosio, yo lo cerré, esa aplicación se queda en tu expediente migratorio. Y hemos visto casos donde cerraron el caso en la corte, después te dan la residencia al año y al día porque te dieron un parol, y cuando llegas a la ciudadanía porque viajas hasta Cuba, ahí es donde te investigan. Fíjese. Independientemente de que te hayan cerrado tu caso, eso no significa que esa aplicación la botaron, la quemaron, la quitaron, eso queda en tu expediente y te pueden cuestionar. Esta semana vimos, a pesar de la intensa lluvia que hemos tenido en el sur de la Florida y los vientos, decenas de cubanos protestando en la calle pacíficamente y estaban protestando por la situación que tienen con la documentación I-220A. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, ¿Qué le podemos decir desde aquí
hoy en Al Punto Florida a través de usted, que es un abogado experto en inmigración. Sí, bueno, hemos visto que poco a poco a ciertas personas con I-220A que tienen fecha de corte y que no tienen fecha de corte, el gobierno está revisando sus casos y está enviando paroles interinos. No sabemos por qué ni a quién, no tenemos una guía ni tenemos un documento oficial del gobierno de por qué lo están haciendo, no sabemos ni siquiera el criterio que se está tomando. Más o menos hemos sacado ciertas conclusiones atando cabos. Por ejemplo, personas que entraron en el 2021, personas que aplicaron a su residencia, personas que tienen sus casos pendientes. Lo interesante es que ahora son personas que también están en corte y que nunca les negaron la residencia. No sabemos por qué, pero esto da una luz de esperanza de que a lo mejor esta es la vía para solucionar el problema, que se le dé a todos un parol interino. Escuché a uno de los manifestantes, o a varios de ellos, decir: tenemos esta documentación de la I-220A, pero no nos sirve para nada. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Y se sienten que están en un limbo. Lamentablemente, con la decisión que se tomó en septiembre 11 del caso de Cabrera Fernández, la liberación por I-220A no está considerada como un parol. Por esa razón es que ellos no pueden llegar a la residencia por la ley de ajuste cubano. Mas, sin embargo, te puedo decir que casi todos han aplicado un asilo, que es lo que le queda. Seguir peleando su asilo en las cortes o su asilo con inmigración, a menos que le llegue un parol interino y así puedan llegar a la residencia. Abogado, de los tantos casos que usted maneja, ¿cuáles son los errores más comunes que usted ve? El error más grande que estoy viendo y que estoy revisando después que se da esta decisión de Cabrera Fernández, que el I-220A la liberación por I-220A no es considerada un parol, es básicamente me están llegando todos estos casos de asilo que cuando los reviso, lamentablemente no fueron preparados por un profesional. Y a veces veo casos de que todo está en inglés y la persona ni habla inglés. O la persona le mandó la información a una persona por email y nunca estuvo presente cuando llenaron la aplicación. Ojo con eso. Porque y la otra persona puede escribir cualquier cosa y el que está haciendo la petición lo desconoce. Exactamente. Entonces, responden por ellos. Responden totalmente y la persona está totalmente ignorante ni sabe lo que se ha puesto en esa aplicación. Tenemos que acordarnos que no saber inglés no es una defensa para lo que usted puso en esa aplicación. A usted lo van a cuestionar sobre esa aplicación y si determinan que si la aplicación fue de mentira o usted se fabricó una historia, entonces se lo van a negar y no va a poder llegar a la residencia. Abogado experto en inmigración, José Guerrero, gracias por haber estado aquí. No, yo creo que no había estado antes en el nuevo set de Al Punto Florida. Así que hoy tengo el placer. Y el placer es nuestro así que esté aquí. Muchas gracias por toda esa información y que tenga buen día. Gracias, Ambrosio. A usted, cómo no.